¿Ya estamos viendo, Lenin? Sí, ahí sí ya se mostró. Ya se mostró, maestría en ordenamiento territorial, unidad 3. ¿Ya estamos viendo, Lenin? Sí, sí, ya está ya la diapositiva. Ok. Dinámica, Lenin. Ayúdame cuando se vaya a entrar otra persona o entre otro alumno, otro compañero, para que podamos saludarnos, pero que también él sepa que ya vamos un poquito adelantados. ¿Te parece? Ya, chévere, chévere. Lo Ok. voy a estar pendiente. Bueno, como primera parte, pues vamos a hablar de esta primera unidad, bueno, de esta tercera unidad, teoría del desarrollo en México y América Latina. Vamos a hablar de epistemologías constructivas, constructivistas y el pensamiento complejo del desarrollo. Comentarte, Lenin, a toda la gente que nos está viendo, esto se va a grabar también para los compañeros. Eh, Simplemente decirte que soy ingeniero agrónomo de profesión. Estamos también con una maestría en estrategias para el desarrollo agrícola regional y actualmente nos encontramos haciendo un doctorado en economía. Y si en algún momento pasan las cosas, vamos a irnos a otro doctorado de territorialidad. Entonces, pues sí conocemos algo de esto, ¿sale? Ok. Nos vamos a ir con el desarrollo económico de América Latina y algunos de sus principales problemas. Primero que nada, tenemos que dar que América Latina y su realidad, la realidad está destruyéndose en América Latina, aquel pretérito esquema de la División Internacional del Trabajo, que después de haber adquirido gran vigor en el siglo XIX, seguía prevaleciendo y adoctrinado más hacia lo que habíamos tenido, ¿no? Teníamos el latifundio, el minifundio, pero eso se sigue replicando, pero si nos vamos a lo que hemos estado hablando en la clase anterior, podríamos darnos cuenta que venimos de un feudalismo prácticamente fuerte. En este sentido, pues América Latina lo que tiene en su periferia para producir son alimentos, materias primas y hacia los grandes centros industriales enviarlos. Las principales Ya de... tenemos un compañero nuevo que se integró también Ok, al doctorado. me parece perfecto, pues lo saludamos, le agradecemos que esté en este momento y bueno, comentarles que seguimos. Principales actividades en América Latina, las principales actividades económicas de la región son la exploración, explotación y el procesamiento del transporte de hidrocarburos, en algunos casos la actividad agropecuaria y forestal, que en ese caso tendríamos materia prima, minería y agricultura, exportación de alimentos, el turismo, que es muy importante dentro de muchos lugares o países que están dentro de la América Latina. Si ustedes se lo preguntan, cuánta gente de Europa, Asia, que hoy ya nos dicen la Chinoamérica, o sea, no es despectivo, la Chinoamérica tiene que ver porque los chinos están agarrando a América Latina y les encanta como no tienen idea. ¿Sí estamos escuchando todos bien, Lenin? Sí, 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 se escucha claro. Ok. Todo bien. También para el compañero nuevo o compañera nueva que esté ahí, estamos ya empezando. La manufactura, que hemos tenido el gran aporte completamente del de la industria, si quieren verlo del primer mundo, venir a poner fábricas, ¿no? Completamente. A eso es lo que quieren, mano de obra. Eso es lo que nosotros tenemos como actividades. Y bueno, en este sentido, pues quiero darles un ejemplo de México como tal, como la cerveza y la construcción de servicios en la informalidad, donde debido a que nosotros estamos en un contexto de exportación de alimentos, pues prácticamente lo que más consumimos pues son algunos, ¿cómo le podríamos decir? Algunos productos o bienes que tienen que ver con lo que nos gusta y en particular Latinoamérica son de los lugares donde se toma bastante cerveza y hay una construcción o hay empresas de construcción muy fuertes. O sea, aquí en México como ejemplo, les pongo la transnacional Holcim Napasco, que es una fuerte económica transnacional y bueno, está en diferentes partes del planeta y más en Latinoamérica. Eh, Aquí es algo muy importante para todos los que son, en este caso, agrónomos o tienen una intención un tanto más de agronómica, comentarles que
la población dedicada a la agricultura, si nos ponemos a pensar del de la idea que nosotros venimos del feudalismo y partimos del hecho de que Latinoamérica se dedica a producir bastantes alimentos para otras partes del mundo, que eso es lo que más exportamos, alimentos, o en este caso bienes agropecuarios y minería, lo acabamos de ver, tenemos que la población dedicada a la agricultura en los países como Haití son el 61%, Guatemala el 52%, Honduras 58%, Paraguay. Nos estamos dando cuenta que entonces la población de esos países dedicada a la agricultura pues es prácticamente la mitad. ¿Hasta ahí estamos bien todos? Sí. Ok. Sí, es correcto. Ok. Partiendo de este pequeño paradigma y nos vamos con la idea de cuánta población está dedicada a la agricultura en Latinoamérica, nos damos cuenta en la siguiente diapositiva que les estoy poniendo que tenemos prácticamente Latinoamérica dedicada a más del 50%. O sea, lo trato de poner entre tablas y también dendogramas para que pueda ser un poquito más mejor visto. En cuanto a las exportaciones agropecuarias dentro de los países que se dedican a la agricultura, pues tenemos que Nicaragua, a pesar de que tiene una población del 40% dedicada a la agricultura, sus exportaciones son del 92%. Entonces prácticamente esta tablita lo que nos trata de decir es cuánta gente se dedica a la agricultura y qué es lo que exportas hacia otros lugares del planeta, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante en este sentido. Miren, ahí podemos ver que Paraguay, del total de las exportaciones que ellos tienen, nos estamos dando cuenta que la agricultura representa para ellos del 90% hasta el 10%, ¿no? Tenemos el caso de México, que representa más o menos hoy el 20%. Por ahí vi que habíamos compañeros de Costa Rica y Colombia. Costa Rica está sobre el 60% de las exportaciones dentro de su país, que es a lo que ellos tienen. Cuba, hablamos de que el 82% por ahí más o menos son lo que ellos exportan, ¿no? Esas son las mayores exportaciones que ellos tienen como país. De ahí hay una comparativa, si nos ponemos a pensar que Nicaragua tiene prácticamente el 40% de su producción, más bien de su población dedicada a la agricultura y las exportaciones que ellos dan a lo globalizado o a los países, podemos darnos cuenta que sobrepasan el 80%. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que si ellos de repente, en este caso COVID, cerró fronteras y ellos no pudieron vender todo lo que tiene que ver con productos agrícolas, se irían a la quiebra prácticamente, ¿no? Entonces, hay unos países que están prácticamente sostenidos con la agricultura, o sea, con pinzas. Esto es muy importante que lo veamos porque esto es algo que realmente deriva en cosas muy importantes para Latinoamérica, porque eso es a lo que nos dedicamos, no somos industria. Entonces, primeramente veamos a esto. ¿Todos me van siguiendo? ¿Sí? Bueno, sí estamos todos en la misma dinámica. Bueno, podemos ver que también Cuba es una pequeña porción dedicada a la agricultura, pero si se dan cuenta en exportaciones agrícolas, prácticamente ellos tienen más del 80%. De ahí nos damos cuenta que también Haití son de los lugares donde hay mayor número de población agrícola que se dedica a la actividad agrícola, actividad primaria, pero sus exportaciones pues son pocas, ¿no? Es algo más complejo que eso. Ahí podríamos hablar hasta de empresarios agrícolas. Para el caso de México, tenemos 40% dedicada a la actividad agrícola, que seguramente están ligadas a poblaciones altamente rurales, que eso es algo también muy importante. El hecho de poblaciones rurales dedicadas a la agricultura es algo
que se ha dado mucho. O sea, hay poca gente que está dentro de las ciudades, que viene de carácter de ciudades, en particular como puntos centrales, que se dediquen a la agricultura. Tenemos el caso de México, para la gente que nos está viendo y que nos va a ver, y también para todo el alumnado. Tenemos el caso de algo como Iztapalapa en la Ciudad de México, que es una urbe súper completamente ya ligada a una ciudad, prácticamente ya tiene 8 millones de habitantes, y en Iztapalapa existen alrededor de más o menos 1 millón de habitantes. Y ahí dentro hay un pueblito que se dedica a la producción de nopal. Entonces, es algo también muy importante aclarar que no necesariamente la actividad agrícola es solamente del sector rural, ¿no? También por ahí hay cierto tipo de ejemplos. Bueno, seguimos. Para aquí las exportaciones de mercancías, quiero que lo veamos muy bien y tal vez lo tratemos de comprender. En donde dice países, me puse a generar esta tabla para toda la gente que es de esta materia, todo el alumnado. Me encontré que había gente de Bolivia, de Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y México. En este sentido, podemos darnos cuenta que en exportaciones, en cuanto a dólares, si se ponen a ver el caso mexicano y el caso de Bolivia, tenemos que, si ustedes comparan las exportaciones y las importaciones, hay una parte donde se dice balanza comercial y al ladito hay una que dice tasa de cobertura. En la tasa de cobertura, si ustedes se dan cuenta, es ver cuál es nuestro, digamos, si las exportaciones son igual que las importaciones en cuanto a dinero. Y entonces nos damos cuenta que el único que cumple la ley de, de equilibrio sería Ecuador, tiene el 100%. Lo mismo que ellos exportan es lo mismo que ellos importan en dólares. Entonces están en un equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un déficit? En el caso de México tiene un déficit, si me lo preguntan, del casi el 0,50, el 1%. El caso de Bolivia tiene el 2,56%. El caso de Colombia se está gastando el 4,02, el 4%. Y en el caso de Costa Rica, pues si se dan cuenta, el 7%. Pero ¿qué pasaría cuando hay esta varianza? Pues lo único que decimos es de dónde sale más dinero. Entonces se están gastando más dinero en importar bienes y servicios o alimentos, porque también esa es otra cuestión. Pero si nos ponemos a también ser un poquito más prácticos, hay la última parte de esta tabla, ¿la alcanzan a mirar? Donde dice PIB que se representa las importaciones. Bueno, ¿estamos todos? Sí, Bueno, sí se ve, sí se ve. ok, donde dice PIB que representa las importaciones, si pueden notarlo, eh, las exportaciones que tienen estos países son lo que representan en su PIB nacional, ¿no? Año con año, ¿no? En especial este dato de expansiones 2020, les voy a pedir o les voy a dar por ahí un marco referencial también de todo esto que estamos utilizando para que ustedes también lo puedan hacer y el día de mañana también tengan contemplado todos este tipo de indicadores y dónde buscarlos, que también aparte es muy importante. Se dan cuenta, Bolivia, sus exportaciones representan el 22,25%. En el caso de México, todo lo que exporta, pues prácticamente es el 36, 37%. Entonces, sí es algo, o sea, estamos exportando bastante y entra bastante dinero al PIB, pero nos lo estamos gastando en importaciones. Entonces, no nada más es simplemente decir, bueno, pues lo que consumimos, nos llega mucho dinero, pero también tiene que irse mucho dinero. En este sentido,
para toda Latinoamérica. Les estoy dando el año de 1991 de acuerdo a la FAO, con respecto a lo que exporta Latinoamérica. En este sentido, dice, de acuerdo a la FAO en el 91, no ha cambiado, estuve buscando los datos y para prácticamente 30 años ha avanzado o ha estado en una curva, digamos, equilibrada y prácticamente lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, lo que más le exporta América Latina y el Caribe son cítricos, bananas, café verde, cacao, y de esos para la población mundial, pues prácticamente de cítricos estamos contribuyendo con el 40%, de los plátanos el otro 40%, del café prácticamente más de la mitad del café estamos eh, dándoselo al mundo, el cacao pues con un poco de África, un tanto de América Latina y por ahí un poco de Asia, pues se llena, ¿no? Entonces, es muy importante que se queden con estos datos para que se den cuenta dónde estamos compitiendo y qué es lo que nos compran. De hecho, eh, hay una película, si gustan verla, eh, trata sobre una época bastante difícil sobre Nicaragua, la parte de Voces Inocentes. De hecho, esa película está grabada con ciertas atenciones, pero quiero decirles que el problema prácticamente es porque las empresas bananeras, sin demeritar nadie y sin hacer, en este caso, enojo para ninguna persona que nos esté viendo y escuchando, las empresas bananeras, en particular las americanas, que se dedicaban a las bananas, hubo por ahí un problema donde se querían nacionalizar. Entonces, pues hace hasta una guerra. Entonces, imagínense el poder económico que tiene eh, las manzanas y las bananas para que se den cuenta. Entonces, la que sigue. En este sentido, para el 2007, la composición de expansión a nivel mundial, si ustedes lo quieren ver de esta manera, tenemos que por toda América Latina, para el mundo, nosotros estamos más o menos dando el 15% de exportaciones. O sea, todo lo que se come en este planeta, el 15% le pertenece a Latinoamérica. Entre Estados Unidos y China, pues tienen prácticamente más de la mitad de exportaciones. ¿Qué es lo que exportan? Pues bienes y servicios, tecnología. Eso es lo que realmente ellos tienen. Y si se dan cuenta en donde dice consolidación de los precios, podemos ver que nosotros somos fuertes en cuanto a hierro, petróleo, azúcar. O sea, son las cosas que han hecho que este mismo momento, al mismo día, podemos decirlo, que en este momento prácticamente Latinoamérica es muy importante porque prácticamente son los productos agrícolas los que nosotros estamos llevando a todo el mundo. De ahí hay que contextualizar también las economías y las oportunidades que cada país tiene para generar oportunidades. Y de acuerdo a lo que o lo que nos han comentado, el primer mundo prácticamente es la zona norte, si lo podemos ver desde un mapamundi y ponerlo hacia el norte. El segundo mundo o prácticamente los países con un nivel pues no tan fuerte de desarrollo, pero que están hacia el tiempo, en poco tiempo, moverse el primer mundo. Tenemos prácticamente todo Asia, dejando a un lado eh, pues la India, y tenemos el tercer mundo que prácticamente es Latinoamérica, es África, es parte de Asia también y todo lo que tiene que ver con las islas eh, orientales, ¿no? Si se ponen a pensar dónde empezó prácticamente la colonización, como nos la han vendido, podemos entender que el primer mundo prácticamente colonizó a todo lo demás, en este caso al tercer mundo, y ahí es donde tienen sus colonias.
y es como nos dicen los países en vía de desarrollo. Todavía no nos desarrollamos a partir de que ellos llegaron, ¿no? A pesar de que ya prácticamente tenemos entre 500 años de haber sido colonizado. Pero esa es una idea más de globalista, lejos de ser nacionalista, ¿no? Pero, ok, partiendo de esa premisa, tenemos que los principales problemas para que América Latina dé el salto, o como ellos nos dicen, para poder estar dentro de el primer mundo o los países desarrollados fuertemente, pues tiene que ver con que Latinoamérica, la industrialización de América no es compatible con el desarrollo eficaz de la producción primaria. ¿Esto qué quiere decir? Que el desarrollo que ellos nos están vendiendo eh, no está mal lo que estamos haciendo nosotros. Simplemente, eh, eh, pues necesitamos llevarlo a cabo para que salgan bien las cosas. Pero ellos nos quieren vender la idea de industrializar. ¿Por qué tenemos que industrializar, no? Entonces, este es un primer punto, ellos lo toman como un problema, el hecho de que nosotros no estemos industrializados, tanto en el campo y tanto a las actividades que nos dedicamos, porque en ese sentido, pues nosotros no somos desarrollados, ¿no? Es un primer punto que debemos de tratar. Ya más adelante lo trataremos. Hasta aquí alguna pregunta, pero seguimos. Buenas noches. Sí, buenas noches. Con respecto no es tanto una pregunta, sino en el aspecto en que estamos contemplando todo el desarrollo de, de Sudamérica de los países que se han nombrado. Yo considero que cuando conocemos esos desarrollos rurales y vemos que tienen una integración, una economía local que no les permite tener el desarrollo tecnológico, pero sí les permiten una estabilidad emocional, familiar, eh, alimentos, más. Eso, ¿qué lo puede calificar o valorar que el primer mundo sea mejor a un tercer mundo en un momento dado de una hambruna? ¿Quiénes serían los primeros en perecer, en terminarse, exterminarse? Porque entiendo que el tercer mundo va a tener alimentos, pero el primer mundo pues no se va a poder comer ni sus máquinas ni su dinero. O sea, aquí cabe hacer un poco de reflexión como humanidad. Realmente, ¿qué es lo que nos conviene en este tiempo, en este momento, en esta situación geográfica que nos está tocando vivir? Porque la pandemia ya está mostrándonos cuán vulnerable es el ser humano, y eso nos está haciendo cambiar, eso nos está permitiendo decir, momento, tú eres un humano y tienes tus vulnerabilidades sociales, biológicas, económicas, pero esto se movió todo. Y ese es, para mí, en lo personal, que conozco tanto el medio rural como el citadino, como el desarrollo de los que sueñan con tener el primer mundo, que América tiene un despertar y tiene buen punto, porque tiene alimentos, tiene agua y tiene ganas de despertar y hacer bien las cosas. Ese es mi muy personal punto de vista, que yo le apuesto más al tercer mundo en una sobrevivencia de la humanidad que al primer mundo. Sí tendrá dinero para comprar todo lo que quieras, pero no es lo mismo tener el dinero a tener los alimentos pues cerquita, ¿no? En la casa o en tu localidad. Esa es una manera muy personal de su servidor de contemplar y analizar nuestra situación actual.
Me, Ese sería mi comentario, me maestro. parece correcto, de verdad es muy importante que nos llevemos en la cabeza que el desarrollo no es el que nos quieren vender, pero para ellos, debido a que nosotros tenemos una parte filosófica, metodológica dentro de el curso, eh, también tenemos alcances, ¿no? Y limitaciones. Recuerden que la palabra desarrollo proviene de la idea anglosajona, ¿no? La idea de los países, blancos. Entonces, tener estas ideas que nosotros ya las tenemos bien desarrolladas, bien definidas, y entendemos que el desarrollo como tal eh, tiene que ser in situ completamente. Tenemos que partir del hecho de que el desarrollo tiene que ver de acuerdo a los grupos que se manejen dentro de las poblaciones. No, no puede venir un externo a decirnos qué hacer para poder sentirnos desarrollados. De acuerdo a ellos, a sus descriptores, pues podrán comentarnos un cierto tipo de cuestiones que para ellos el primer mundo podrá ser claramente muy bonito, eh, pero también la vida de otro tipo también no es mala. Entonces, miren, seguimos con esta presentación y por favor, eh, ahorita respondemos todas estas dudas y nos vamos más bien respuestas, dudas y nos damos opiniones en algún otro, en este espacio. Ya terminamos esta primera presentación y le seguimos. La siguiente, el primer mundo dice que nosotros no podemos ser desarrollados porque dependemos de alto grado de inversiones extranjeras. O sea, ese es un problema para ellos, que nosotros dependemos de ellos completamente para poder desarrollarnos en cuanto a dinero. En este sentido, pues más que verlo como un problema, lo vería como una oportunidad, ¿no? Porque les aseguro que cada que entra una empresa a cualquier país, entra con todas las garantías de que va a ganar. Eso es, pero a chaleco, o sea, no se puede dejar de lado la inversión extranjera, ¿no? Y que ellos digan que necesitan de nosotros. Claro, claro, pero tiene que ver con otras cuestiones. Un siguiente punto tiene que ver con la inflación. Claramente América Latina ha tenido problemas al momento de tener al momento de tener monedas eficientes o en este caso economías eficientes para evitar devaluaciones. El problema también sobre las inflaciones es que nosotros, si nos pasamos a las diapositivas que anteriormente vimos, estamos dependiendo prácticamente de ellos en cuanto a nuestros bienes y servicios. El primer mundo pues lo compra a ellos mismos lo fabrican, lo manufacturan, no tienen ningún problema, o en su caso ellos lo venden ya con un valor agregado que viene del tercer mundo y lo venden a su población, y en ese sentido pues son empresas que ellos mismos venden, más bien servicios que venden de sus propias empresas. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros estamos dependiendo en cuanto a tecnología, estamos dependiendo en cuanto a servicios, porque para la gente de México y también para la gente y todo el alumnado que nos está escuchando en este momento, se darán cuenta que al menos si está por ahí un mexicano, entramos nosotros a Walmart y en Walmart prácticamente ya nos encanta la coca. La Coca, la Pepsi, o sea, son empresas que prácticamente están jugando en México, pero que el dinero no entra a México y estamos dependiendo de productos de ese tipo. Nos gustan las papitas, nos gusta el agua cara embotellada, aquel de manantial de otros lugares del mundo. Ese tipo de cuestiones nos hacen, empezamos a darnos cuenta que dependemos de ellos. Los carros, para la gente que también ahorita que estamos hablando, que están escuchando, los autos, yo no he visto empresas mexicanas. Había en su momento una mexicana que se llamaba Dina, que ya no existe, que era de transportes de carga. Eh, Dependemos prácticamente de todos los transportes, de todos los autos y factorías que están en otras partes del mundo. ¿Cuántos no tenemos un Volkswagen? Un Volkswagen es alemán completamente. Entonces, pues así dependemos mucho de los productos de industriales.
Eh, la falta de empleos diversificados, dicen ellos que ese es un problema, llegan las empresas y de repente como nosotros estamos ligados a sectores primarios, pues cuando quieren buscar gente especializada, pues se tienen que traer a su propia gente, porque no lo hay. Y entonces a veces tienen que formarse nuevas escuelas. En el caso de México hay escuelas de muy alta calidad en cuanto a ingeniería, pero que a veces no están correspondiéndole a la industria para lo que quiera. Y prácticamente hoy la industria en nuestro país prácticamente quiere técnicos industriales que sepan hacer las cosas y ganando nada. O sea, no quieren ingenieros, ellos traen sus propios ingenieros y eso es un problema. Pero también la falta de diversificación de todas las ciencias hace falta dentro de Latinoamérica. Somos pocos los científicos que estamos todavía, me considero científico, somos pocos los que estamos dentro de este continente y en especial en Latinoamérica dedicados a esta vocación y que no tenemos espacios. O sea, hay gente muy preparada, pero que no lo necesita el mercado. Eso es algo muy importante. En México hay un déficit completamente de 10 millones de profesionistas, los cuales no encuentran trabajo hoy porque sus carreras no son necesarias. ¿Hasta ahí estamos escuchando? ¿Todo bien? Es correcto. Ok, seguimos. Formar el capital dentro de la agricultura y en este caso el, podríamos decirle el cambio tecnológico. Tenemos que darnos cuenta que la evolución que ellos nos marcan para poder decir que nosotros tenemos que ser tecnificados en nuestra agricultura, ya no tiene que ver con que los saberes campesinos están dentro de nuestras comunidades, no tiene que ver con el hecho de que nuestras ruralidades también entramos a nuevos modelos, hasta si quieren verlo, de desarrollo como agrosistemas. En este sentido podríamos hablar hasta de sustentabilidad, sostenibilidad. A ellos lo que les interesa decir es que el desarrollo viene con biotecnología, con organismos genéticamente modificados, con productos completamente químicos de la Segunda Guerra, glifosatos en particular tenemos bastantes problemas. También por ahí hay un problema gravemente que tenemos que ver con las semillas criollas. Ellos creen que el mejoramiento genético es un ideal para poder tener mejores producciones. Claramente eso es importante. Quiero decirles que en las escuelas campesinas hoy en México, en especial en el Colegio de Postgraduados Campus Puebla, que es un centro de investigación, hay algo que en algún momento de la vida entre los 70s y entre los 60 y 70 hubo una discusión eh, sobre cómo podían ellos elevar el nivel de producción. Entonces se llevó a cabo un programa que les dicen el Plan Puebla, donde ellos lograron pasar de 800 kilogramos de maíz hasta 3 toneladas de maíz en prácticamente 10 años. Y en los 20 años que inició, lograron tener rendimientos alrededor de prácticamente 8 toneladas por hectárea a través de selección masal, a través de mejoramiento genético, pero con los mismos productores, tomando en cuenta semillas criollas y una buena fertilización, pero ante todo tomando como eje que también tenían que utilizar digamos en este sentido, sus recursos. De lo que estamos hablando es que todavía estaban con arados, estaban hablando también de fertilización orgánica a través de todos sus animales porque se dedicaron el valor agregado dentro de la producción de maíz para estas comunidades de las que les estoy hablando, de estos municipios donde estoy hablando, el valor agregado se daba a través de la leche. Entonces el agrosistema contemplaba producción de maíz y dar de comer a las vacas, producción de vacas, ¿no? Y en ese caso, pues la leche era la que hacía que tuvieran una entrada más fuerte de dinero. Pero si nos ponemos a darnos cuenta,
lo que nos dice el mundo, pues es Monsanto. Monsanto es la empresa más grande de todo el mundo, hoy comprada por Bayer, que se dedican de la química de los alimentos, la química de los cultivos, hasta los organismos genéticamente modificados, donde hoy se habla de que les conviene mejor estar demandados por la población en lugares de Latinoamérica, Estados Unidos, parte de África, que cambiar sus modelos de producción ellos en cuanto a los organismos genéticamente modificados y en cuanto a la utilización de glifosatos. Ese es un problema en gran mayoría, porque el primer mundo le encanta comprar soya, pero dicen ellos que no quieren envenenar su campo. Pero Europa no utiliza glifosato. De hecho, el glifosato está prohibido para ellos. El único lugar donde se utiliza glifosato fuertemente es en Latinoamérica y en Estados Unidos. Y tiene que ver el glifosato porque los organismos genéticamente modificados los utilizan. Entonces, es muy importante saber cómo el primer mundo requiere granos y no le importa de dónde sacarlos. Hoy tenemos desiertos verdes en Brasil, en Argentina, en Uruguay, donde han depredado prácticamente hectáreas de bosque y, eh, y también podríamos hablar de terrenos que estaban en ladera para poder dedicarse a producir fuertemente con organismos genéticamente modificados, semillas mejoradas y el uso indiscriminado de químicos, ¿no? Y que eso es lo que nos quieren vender. Una siguiente, digamos, un siguiente problema que ellos visualizan dentro de América, Latinoamérica en especial, es la inversión en industrias para afrontar situaciones de emergencia. Ellos dicen que cómo es posible que nosotros, teniendo capital, sigamos invirtiendo en el sector primario, lo que hace ratito comentaban. El sector primario se tiene que invertir primeramente porque es alimento y es seguridad alimentaria dentro de nuestros países. Y si a eh, nos ponemos a invertir en algo que no conocemos, difícilmente se va a dar esto que ellos pretenden decir que quieren que se haga. La inversión también tiene que ver con ellos, no en que nosotros nos dediquemos a la agricultura, sino que nos dediquemos a la industria, pero que ellos digan qué industria, porque también no crean que simplemente nos van a dejar invertir en algo que ellos no les sirve, porque curiosamente, cuando ya se empieza a invertir en industria y también cuando nosotros nos dedicamos a producir alimentos, pues ellos nos dicen qué producir. No es como que digan, ¿sabes qué? Me encanta mucho que produzcas carambolos, me encanta mucho que produzcas granadas. No, Latinoamérica prácticamente estamos viendo que les gusta manzanas, plátanos, naranjas, eso es lo que les gusta, no partamos de otra cosa. Les gusta el café es anglosajón, es el producto ideal para el, para el anglosajón, o sea, también no es cualquier cosa producir. Hoy nosotros somos los mayores productores de soja y también tenemos Estados Unidos. Los americanos también producen fuertemente soja, pero no necesariamente quiere decir que ellos se dedican a la producción de manera indiscriminada, como lo hace hoy Argentina, como lo hace hoy Brasil, que es lo que estamos hablando. Pero bueno, seguimos. Eh, para América Latina se consolida como el exportador neto que tiene la mayor exportación de alimentos, donde ellos nos hablan de que hoy en día prácticamente los alimentos que se comen en todas partes del mundo, al menos debe de haber uno de Latinoamérica. O sea, estamos hablando de naranjas, manzanas, limones, estamos hablando de bananas, estamos hablando de mandarinas, ese tipo de cuestiones, de servir, más bien de productos son los que les encanta. El chocolate, véanlo, nosotros somos productores de Latinoamérica, es productora de cacao.
Nosotros no somos los especializados en el cacao, son los franceses, son los europeos, les encanta eso. Entonces, nos podemos dar cuenta que nosotros somos buenos para producir alimentos, simplemente, y lo reconoce la Organización Mundial de la FAO. Eh, Otra de las cosas, les quiero platicar que por efecto del COVID, el informe señala que para construir un mejor América Latina, porque los efectos del COVID van a ser, pero brutales, ¿eh? América Latina se va más o menos, estábamos con mi esposa viendo para México y en especial para Latinoamérica, va a retroceder al menos 10 años y ni lo digan en cuanto a las escuelas, ¿no? Porque la pandemia no es que simplemente no vayas a la escuela, simplemente los niños no están en sus casas y no tienen computadoras a veces para poder tomar una clase en línea. La gente que nos está viendo en México, la gente que nos está viendo en otros países, también creo que es la misma dinámica. Nos tienen encerrados y nos tienen comprando y consumiendo. No se diga, YouTube se consumió a no más poder, Netflix se consumió a más poder, Amazon se consumió hasta más no poder, Facebook. Entonces, hay que darnos cuenta que esta gente nos quiere tener de esta manera. Y bueno, dentro de la idea de los globalistas, porque creo que aquí todos somos nacionalistas, en particular les podría decir que la idea de los globalistas para que nosotros podamos salir avante el del COVID, dice ellos que es reducir sus costos internos y promover una logística eficiente, fluida y segura mediante el rediseño de estrategias de inversión, que pueden ser en este caso, industria. O sea, que dejemos de consumir en nosotros prácticamente cuando realmente los países tendrían que estar volcados ahorita en, en invertir en sus economías. Eso es realmente lo que deberían de hacer. Pero la CEPAL dice que nosotros tendríamos que ver cuáles son los gastos internos que vamos a tener en este momento. Y la otra es que la incertidumbre de los países en acción les permite reducir costos dentro de los servicios de forma coordinada. Decir que nosotros ahora tenemos que producir y tenemos que dar prácticamente el mejor de los valores añadidos a lo que nosotros producimos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros también entendamos que ellos entraron en COVID y que nosotros también nos bajemos los costos. Lo que hablaba hace ratito el compañero, si nosotros somos buenos produciendo y toda la gente va a comer en época de COVID, pues no debemos de también bajar nuestros costos. Ahí es donde nosotros ganamos también prácticamente. Y bueno, les dejo la visión del ICA para el COVID-19, que dice que, si se dan cuenta, los 14 países de América Latina y el Caribe aumentaron sus dólares en un 8.5% y que tuvieron una subida en estos últimos meses, pero prácticamente tuvimos una caída porque el primer mundo no nos compró de 29.9%. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que las exportaciones agrícolas subieron, caímos muy fuertemente, pero la gente sigue comiendo. Y bueno, también tenemos que hacer mano de lo que nos toca producir a Latinoamérica y de lo que somos buenos produciendo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Queremos tener una opinión para seguirle? Bueno, una vez que hemos revisado el tema de datos y todo que nos has puesto en conocimiento, eh, eh, se ratifica, creo yo, lo que ya mencionabas del tema nacionalista, ¿no? De creer en nosotros mismos, de repotenciar lo que nosotros tenemos en cada una de las localidades, que esa sería uno de los primeros factores que tenemos que tomar en cuenta para repotenciar el desarrollo en cada uno de nuestros espacios y territorios. Eh, ya lo decía Gerardo también hace un momento, nadie deja de comer o nadie dejó de comer durante esta pandemia Así es. y nos tocó volver los ojos al campo. Estábamos
teniéndoles al tema de la agricultura, al campesinado, al sector rural, lo estábamos teniendo como que cabizbajo, no le dábamos la importancia necesaria. Y hoy en día, que se generó esta pandemia, se volcó la mirada hacia el sector rural, hacia los productores, hacia los agricultores, hacia los campesinos, y nos empezamos a dar cuenta nuevamente de que sin ellos no podemos nosotros subsistir por más industrializados que podamos estar. Entonces, esa idea de industrialización que muchas personas nos han querido vender, inclusive en nuestras mismas localidades, eh, no es la, no es la idea óptima, eh, porque se quiere meter en la cabeza de la gente de que la industria es lo único que nos va a salvar o nos va a sostener de aquí en adelante, cuando no necesariamente es así, no necesariamente así. Acá, por ejemplo, en la localidad, como un ejemplo, una vez tuvimos un asambleísta que él prometió en su campaña y decía, yo voy a industrializar la provincia de Bolívar. Entonces, terminó su periodo de asambleísta y no generó ni una industria en la localidad. No hizo nada porque se genere una sola industria. Y yo creo que el tema de hablar de industrialización no solamente debemos verle como al tema de generar una fábrica, etcétera, ¿no? Eh, por ejemplo, la industria turística es un potencial que tenemos los países de Latinoamérica y que en muchos casos ha servido como un fuerte aporte de ingresos a los gobiernos, ¿no? Yo hablo por el caso de Ecuador, por ejemplo, se repotenciaron muchos temas y en el tema turístico nosotros tuvimos un repunte en años anteriores aquí en nuestro país y nos convertimos inclusive en ganadores de premios turísticos a nivel mundial. Entonces, esa es una de las artes que hoy la podamos desarrollar de mejor manera y repotenciar en las localidades, porque una vez que pase este encierro en el que estamos, y ojalá no nos dure mucho más tiempo, va a haber un repunte de salida del humano, porque el humano es acostumbrado a estar visitando otros lados. Yo creo que un plan turístico va a funcionar muy de buena manera en los países que tenemos al menos esos potenciales. Sí, claro, es muy importante lo que comentas porque prácticamente América Latina también vive del turismo, ¿no? Lo platicamos. El hecho de que el COVID haya llegado tan fuerte y nos haya parado es también que muchos lugares se quedaron parados completamente porque ya no hay industria turística. Em, Comentar también otra cosa es para mí es muy importante decirles que el desarrollo no tiene que ver con las grandes ciudades. El desarrollo no es un Walmart, no es un McDonald's. Mucha gente piensa que el desarrollo es ver romper sus ambientes tan limpios, tan completos y a veces tan bonitos eh, que, que a veces duele cuando el, el, el aporte de gentrificación llega desde las grandes ciudades a los lugares más bonitos, cuando la industria llega de lugares bastante llegan industrias a zonas rurales depredando hasta la mano de obra, ¿no? O sea, volviendo a los campesinos en obreros y quitándoles sus tierras y prácticamente pagándoselas a precio de nada. Había un profesor, también se los quiero compartir, que en algún momento decía que cuando una industria llega a cualquier zona, en particular a las zonas rurales y más vulnerables, los terrenos son comprados a precio de nada y esclavizan al mismo terreno por toda la vida. Cuando tal vez uno como agricultor me considero parte de la actividad agrícola primaria, más bien de la actividad primaria, eh, dedicada a la agricultura, prácticamente la gente que tiene un terreno y hoy lo vende y este personaje tiene generaciones e hijos,
nos damos cuenta que prácticamente está vendiendo la herencia de sus hijos, pero también su seguridad como persona y también la seguridad alimentaria. Hablamos hasta de conocimientos tácitos y explícitos, quiero que sepan. El agricultor no es alguien que se da de la noche a la mañana, es un conocimiento que se da de generación en generación y se da de padres a hijos. Quitarnos de un agricultor allá afuera es también quitar la vocación de una familia, ¿saben? Es una herencia que es difícil, que no es para cualquiera, también quiero que sepan, pero es bendecida y también es bastante humana. La verdad es que considero que la agricultura, eh, pues si ustedes son arquitectos, espero no estar este, partiendo de a lo mejor partiendo del hecho de que somos todos agrícolas, más bien agricultores, o que se han dedicado a la agricultura, eh, pues comentarles que es una vocación bastante bonita que aliena el alma y también el corazón. ¿Alguna otra participación? No, y aquí, sí, claro, aquí lo que cabe hacer hincapié es que soy originario de Chiapas. Y si ustedes recuerdan, en una región de la frailesca conocida aquí en cuanto a la producción de maíz, que se ganó una famosa mazorca de oro con un famoso político, Germán Jiménez, en donde suministraron claramente la fertilización de todos los terrenos de la frailesca, y que hoy en día da bastante tristeza. Si sacaban 8 o 6 toneladas por hectárea, ahora están llorando porque llegan a 3, 3 y medio, 2, cuando bien, muy mal se les da. Eso, el pH de los suelos fue modificado. Faltó esa ciencia en. Bueno, se cortó, creo. Sí, algo pasó. Algo pasó con Pedro. Bueno, pero seguimos, si vuelve a reconectarse, pues bueno, seguimos y que nos siga dando su opinión. Bueno, el siguiente tema que nos compete es el desarrollo y el subdesarrollo. Eh, ya lo hemos hablado completamente. Para la RAE es el proceso de progresar, crecer económicamente, social, cultural y políticamente de una comunidad humana. También biológicamente les puedo comentar que cuando hablamos de crecimiento y desarrollo, el crecimiento es multiplicación celular y el desarrollo tiene que ver con elongación celular. Entonces, es demasiado importante entender que, como las células, nosotros también tenemos que aprender a desarrollarnos, que es elongarnos, hacernos más grandes, ¿no? Pero de una buena manera. Entonces, eso es por parte de la RAE. Por parte de Vázquez, nos dice que el desarrollo para él es un concepto multidimensional, aunque los orígenes sistemáticos de este concepto tras la Segunda Guerra se enfatizó en una dimensión económica, es decir, la capacidad de las personas de adquirir bienes y servicios. La concepción del desarrollo humano se ha ido enriquecido por la consideración de un abanico de muchas cosas, en particular las dimensiones sociales, las culturales, las políticas, las medioambientales. Si recuerdan la plática pasada, la clase pasada, hablábamos también de cómo Marx y Engels hablaban sobre el medio ambiente y cómo hoy el desarrollo
está en pro también de poder cuidar nuestro medio ambiente, porque el día que se acabe el medio ambiente, pues nos acabamos nosotros. Y imagínense lo difícil que es para Latinoamérica que nosotros nos dedicamos completamente a poder a producir, en este caso, nuestros campos. ¿Qué sería de nosotros si nosotros mismos hacemos que se pierda el medio ambiente? Entonces, lo que sigue, las características del desarrollo y del subdesarrollo, vamos a marcarlas de esa manera. Es el rápido crecimiento poblacional, es indiscutible saber cuánta gente somos en Latinoamérica, o sea, pregúntenle a los... ¿Recuerdan la plática de Matus? O sea, ¿alguien sí vio el video pasado? Yo lo estaba viendo, pero no logré terminar. Bueno, Matus al Y principio... también un tema, se perdió la diapositiva, ya no son. ¿Ya no se vio? No. Ok, a ver, nos vamos otra vez a... veamos si se perdió. Ok. Ah, ¿ya se alcanza a ver, Lenny? No, está ahí unas luchitas como que se está cargando. A ver, permíteme, veamos si se carga otra vez. ¿Ya se ve? ¿Ya se alcanza a ver? No, sigue igual ahí esas flechitas. Bueno, vamos a dejar de compartir. Um, esperemos que se... Esperemos... Si me alcanzo a ver con la cámara, me dices, Lenin, por favor. No sé. Ahí asomó la cámara, pero Ya, ahí está la cámara ya. ¿ya se Ya ve? está la cámara. Ok, Sí, ya está la cámara. ok. Entonces ya no tenemos ningún problema. Vámonos a... Um, ¿Ya lo vemos bien, Lenin? Sí, ahí asomó, ya está en la diapositiva de características del desarrollo y el subdesarrollo. Se me fue ahí un desarrollo. Bueno, marcamos que para Latinoamérica tenemos un rápido crecimiento de la población. Si nos damos cuenta, comparados con el primer mundo y tomando como eje lo que habíamos visto de Matus, pues debido a la Segunda Guerra y a que ellos se quedaron sin comida, porque también eso es muy importante, se quedaron sin bienes alimentarios, pues tuvieron que ser menos. Prácticamente ellos, su crecimiento demográfico fue menor al de nosotros, porque nosotros no experimentamos una guerra de ese tipo y nosotros también tenemos otro tipo de ambiente. Entonces, sí se escucha, ¿verdad? ¿Todavía estamos ahí? ¿Sí se escucha? Sí. Ok, seguimos. Tenemos un escaso desarrollo industrial, como lo han venido comentando ellos, nos lo han venido diciendo. Y tenemos un déficit alimentario, salud y sanidad, ¿no? Esas son las características que tiene el desarrollo, vamos a ir una por una. La población mundial tiene un crecimiento que para el 2030, si te fijas, Lenny, podemos darnos cuenta que vamos a ser 8.500 millones de habitantes. Entonces, son bastantes gentes. Y lo que quiero comentarte es que el lugar, o en este caso, el se me fue la idea. El, los países, o en este caso los continentes, esa es la palabra, los continentes que van a tener mayor número de población en el año 2030 y 2050 van a ser los africanos. Entonces,
es muy importante ver cómo el subdesarrollo y el desarrollo se complementan primeramente porque van a tener bastantes más gentes, pero tienen que tener más gentes por ciertas cuestiones, porque entre más gente hay entre ellos como familia, se ayudan. Entonces, también es una característica también del desarrollo y los países desarrollados porque somos un buen, ¿eh? No es por cualquier cosa. Eh, eh, en este mapamundi, podríamos decirlo, en este mapa, para no decirle mapamundi, en este mapa, podemos darnos cuenta que el índice de población donde va a aumentar más hacia el año 2080, del 2000 hasta el 2080, estamos viendo que van a ser las zonas de Latinoamérica. Si alcanzas a denotar, Lenin, si se alcanza a notar. Sí, se ven los colores. Ok, podemos darnos cuenta que para Ecuador, Colombia, parte de Perú, zonas pegadas a Chile, Paraguay, la parte del centro de Latinoamérica, nos damos cuenta que va a haber una explosión demográfica muy fuertemente. Para la zona de México vamos a estar entre 1.50, 1.50 y 1.74 en cuanto a aumento de la población, pero si te das cuenta en los países como eh, Rusia, Europa, pues van a tener menos población y eso se va viendo cada vez más. Entonces, prácticamente Latinoamérica va a tener un aumento, pero paulatino, no tan fuerte hacia el año, hacia el 2080, pero para Europa van a quedar prácticamente con un porcentaje, un índice de aumento de la población muy pequeño. Eh, Ahí lo que hablábamos de desnutrición y déficit alimentario, el número de personas que existen para Latinoamérica con un déficit alimentario pues rondan prácticamente en 1900 hasta del de 1990 hasta el 97 rondan los 50 millones de habitantes, o sea, estamos hablando de gente que no tiene que comer, Lenin. Eso es un cuestionamiento. Y tienen poca comida. O a veces hablamos de un déficit alimentario, no tanto porque no tengamos que comer en las zonas, sino porque son zonas urbanas dentro de Latinoamérica que se dedican a comer puros alimentos carbonatados, o bueno, en este caso es aguas carbonatadas, refrescos en particular, comida chatarra, que también hay bastante y de eso nos han inundado los anglosajones, les gusta ese tipo de cuestión, y en particular los americanos, pues eso es lo que nos mandan, ¿no? Comidas rápidas. Eh, ¿Se alcanza a notar? Sí, Ok, a ver si... ya se perdió. Ah, ¿se perdió o ahí está? Ahí está ya la de importar maquinaria y tecnología. Bueno, características del desarrollo es que Latinoamérica pues tiene que importar maquinaria y tecnología. Hay desequilibrio de los recursos y los agricultores. O sea, por mucho que tengamos bastantes agricultores, pues prácticamente este, pues no tienen recursos para seguir sembrando. Lo que hablábamos del cambio tecnológico. Puede haber un cambio tecnológico a través de la ciencia, a través de la técnica, pero no necesariamente tenemos que estar a través de utilizar glifosatos y utilizar semillas mejoradas como genéticamente modificadas. Y va a haber bastante desempleo. Ahí lo que traté de hacer es, ahorita les voy a dar al final una liga donde ustedes tienen que ver también cuánto desempleo va a haber en sus países, también para que ustedes se den cuenta cómo vamos a llegar a estos niveles, porque prácticamente el COVID arrasó a la industria, las zonas agrícolas, pues no, o sea, siguen funcionando, eso es indudable y esa es una chulada de Latinoamérica, que las zonas agrícolas siguen funcionando, pero lo que tiene que ver con servicios e industriales se pararon. Entonces es algo muy, muy importante. Otras características del desarrollo y el subdesarrollo son los grupos minoritarios políticos y empresarios. Pues nos damos cuenta que los políticos y los empresarios son pocos y son los que tienen mayor número, son los que tienen acaudalado el dinero.
tienen la mayor parte de los recursos. Y eso es a nivel, a niveles mundiales. Pero si nos pasamos a ver en cuanto a empresas, quiero que sepan que, o en este caso, Lenin, quiero que sepas que eh, las superpotencias, o en este día les dicen las superempresas, están quedándose con el 53% del dinero del mundo, se lo están quedando 50 compañías, entre esas pues ya sabes, Coca-Cola. este, Depresiones económicas, pues vamos a ver cómo sale Latinoamérica de este problemita llamado COVID. Yo espero que vayamos a salir de la mano con nuestras exportaciones y también produciendo más y acercándonos más a nuestros ejes rurales, porque esos son los que van a dar el trabajo y prácticamente van a andar manteniendo a las industrias y a las ciudades, porque las ciudades se quedan cerradas, pero siguen comiendo, ¿eh? Eso es algo bueno. Eh, el desequilibrio de la población y de los recursos, te das cuenta que cuando nos ponemos a ver cuánta gente trae un peso en la bolsa, pues hay un desequilibrio de cuánto traemos todos los días para poder gastar y para poder comprar algo. Es un desequilibrio fuertemente el ver que hay gente todos los días que no trae ni un peso en la bolsa para comer. Eso es algo. Y que hay gente que tiene bastante dinero y que no quiere invertir realmente en las mismas poblaciones. Lo que hablábamos, eres un presidente municipal o un alcalde y de repente pues tu idea es que tienes que mandar a hacer tienes que llevar empleo, pero el empleo también se puede crear con tus mismas fuentes que están ahí. ¿Cuánto no vemos ahorita en México las economías que tienen que ver de la informalidad? Y eso también es prácticamente en Latinoamérica. La informalidad hace que tengamos dinero en muchas casas en nuestros países, ¿eh? O sea, es muy importante seguir apoyando a ese tipo de negocios, negocitos, empresas, porque ellos son los que mantienen a los lugares. Otra característica es la deuda, que para este caso pues hay una deuda para Latinoamérica. En este sentido, cada país debe dinero y eso tiene que ver porque prácticamente somos países colonizados y seguimos teniendo deudas porque ellos son los que compraban prácticamente nuestras mercancías. Y tenemos algo muy importante: el desarrollo y el subdesarrollo se nota claramente por la corrupción. Y eso es fuertemente. Eso es algo que nos pega a Latinoamérica. Esa es una manera fuerte. Y en mi país, quiero decirles, México, no se conoce la idea de un político que no sea corrupto, ¿no? O sea, siempre vamos de la mano con ese. Hoy, por suerte, el presidente es una persona que al menos tiene bastante aceptación con toda la gente y no creen que sea de esa manera, ¿no? Pero estas son las características. Y bueno, les voy a dar una reflexión, se las leo. La privilegiada posición de la ciudad tiene un origen de la época colonial. Fue fundada por los conquistadores para servir a los fines que todavía cumplen en la actualidad: incorporar la población indígena a la economía desarrollada, a los conquistados y sus descendientes. La ciudad regional fue un instrumento de conquista y es hoy un instrumento de dominación. Les quiero dejar esto, lo que les decía Lenin, les voy a dejar el buscador, se llama Expansión, ahí hay datos macro para que puedan buscar su país y puedan darse cuenta los índices de pobreza, el PIB, la hipoteca, los salarios, todo lo que tiene que ver con cuánto exportamos e importamos. Entonces, ahí se los dejo y lo siguen viendo. ¿Hasta aquí preguntas, Lenny? No, por el momento preguntas, no, yo más Ninguno. bien bastante apegado a la realidad que vivimos, ¿no? La clase que hemos tenido hoy. Sí, claramente. Creo que ya no se conectó nuestro otro compañero.
sí, ya, tal vez eh, acá están en toda la localidad, todas las operadoras de internet están teniendo, por lo que todo está a través de Zoom y estas plataformas, todo se está trabajando en su mayoría en ese sentido. Entonces, sí genera un poco. Y también, por ejemplo, yo vivo en una zona rural. eh, Todavía vivo yo en una zona rural, a pesar de que es considerado urbano, pero es todavía, el tema rural se mantiene aquí. Y, por ejemplo, no hay mucha cobertura de servicios. Eh, y, y aparte de aquello, por ejemplo, en el caso mío, tengo tres hijas que están estudiando y lo hacen de manera virtual a sí mismo. Entonces, hay momentos en que todos estamos conectados y sí es medio complejo el tema, ¿no? Pero bueno, ya de a poco se van solucionando las cosas. ¿Se alcanza a ver el siguiente diapositiva? Ya no, ya se perdió. Ok, seguimos con la misma vertiente. Lo bueno es que seguimos seguimos en clase. Ya no tardo mucho, Lenin. Yo creo que ya nos tardaremos unos poco tiempo, pero ya me alcanzo a anotar otra vez, nuevamente. La cámara ya. Ok, entonces vamos a seguir dándole. ¿Ya se alcanza a anotar? Está cargándose. Ahí sí ya salió. Ok. Eh, Vamos a hablar de algo que se llama dependencia y desarrollo en América Latina, por parte de Cardoso y Enzo Faleto, que en particularmente nos dice que la dependencia y el desarrollo en América Latina tenemos que verlos como parte de un análisis tipológico, sociedades y tradicionales modernas. Para poder hacer desarrollo tenemos que vernos como lo que somos. ¿Qué somos? No somos angloparlantes ni somos anglosajones. Somos indígenas, somos criollos y también nosotros tenemos nuestras mismas formas de pensar, nuestro contexto y nuestra propia cultura. Entonces, para poder tener esta idea del desarrollo, primero que nada tenemos que vernos como lo que somos, ¿sale? Tenemos que vernos con una concepción del cambio social. Nosotros tenemos que hacer nuestro propio cambio social. No puede venir alguien más a decirnos que nosotros que algo hagamos. Entonces es muy importante que el cambio social tenga una concepción claramente filosófica, pero desde nuestro punto y de nuestras tradiciones y conocimientos. Eso es claro desde el principio. Tenemos una marcada y fuertemente dependencia de la periferia y la dependencia. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto más fuerte, para que lo entendamos. Y cómo los países latinoamericanos y en especial los que estamos desarrollados dependemos del norte, ¿no? Entonces hay que entrarle con esto. Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Y también tenemos la idea del pacto colonial, que es lo que estábamos hablando. Si hablamos de filosofía y un poquito de desarrollo, hablamos de que todavía el pacto colonial es lo que impera, ¿no? O sea, hay lugares donde, en este caso, países donde todo su Producto Interno Bruto y toda la producción se va hacia los países, ¿no? Donde todavía tienen la colonia, ¿no? Donde son los colonialistas. Eh, para poder hacer desarrollo dentro de nuestros lugares se tiene que tomar perspectiva de un análisis integrado del desarrollo. Claramente no se tiene que ver mira, aquí es super nacionalista y eso tiene que ver súper fuerte porque el desarrollo realmente hoy en día se tiene que ver del de in situ, se tiene que ver del de ser nacionalistas y también ser
se tiene que ver del de nuestra propia concepción y nuestro propio contexto. Nadie más nos va a venir a salvar, ¿eh? Y nadie más nos va a venir a dar dinero. Entonces, necesitamos tener un análisis integrado del desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que abarcar diferentes puntos de vista para poder saber cómo es que vamos a mejorar como sociedad. Y en este caso, pues como países. Tiene que haber análisis de políticas entre varios sectores sociales y económicos. Aquí es algo que se tienen que meter a chaleco. O sea, si algo pasó en Ecuador y lo podemos llevar a cabo, es que Rafael hizo que las mismas sectores, en este caso sectores empresariales, le dieran un trato justo a sus trabajadores a través de un salario mínimo. Y que si ellos no llevaban este salario mínimo eh, fuertemente, no se les iba a dar utilidades a ellos, se les iba a cobrar. ¿Estamos de acuerdo, Lenin? Sí, básicamente ese es el tirijala acá, ¿no? Que un poco se le ha tratado de desvirtuar a través de la oposición, ¿no? En donde se ha querido marcar la idea de que el Estado no le quiere dejar trabajar a la parte privada, cuando en realidad lo que ha hecho el Estado es regular de mejor manera las condiciones para la generación de empleo. Entonces, eso como que no le gusta, ¿no? A los grandes grupos de poder que han estado siempre acostumbrados a ellos poner las reglas y el trabajador someterse simplemente a lo que diga el empleador. Entonces, eso sí cambió y ojalá podamos volver nuevamente a tener esos días. Eso es algo muy importante lo que dices. Cuando ya se empieza a llevar a la sociedad, en este caso la sociedad civil, la sociedad empresarial y las políticas tienen un gran diseño para que todos ganemos, en ese sentido podemos hablar de un desarrollo para todos. Pero las cosquillas están ahí, no les interesa prácticamente ver desarrollada a la gente, les interesa ver cuánto ganan y si hoy no estás tú, mañana hay 50 personas iguales a ti para poder reemplazarte. Eso tiene que ver con el problema de la especialización del trabajo y en cómo nos vendieron la idea tipo McDonald's de tú puedes hoy venir a trabajar y mañana tengo 50 personas que se dedican a hacer lo mismo que tú, pero no estás viendo contextos, familias, tiempos, no estás viendo la persona que son, y eso es algo que nos falta mucho en Latinoamérica. Mira, en mi país en este momento se está hablando del outsourcing, el outsourcing prácticamente se está acabando. eh, por ahí quedan otras cuestiones de cómo van a llevar cómo van a llevar las cosas del trabajo, los temas de trabajo, porque también está la forma de pagar recibos de honorarios. Entonces, en el momento en el cual tú le pones ¿cómo le podríamos decir? Le pones un punto y coma a los empresarios, en ese momento empiezan a volverse locos, pero tienen que entender que la gente también tiene que vivir y también ellos no pueden tener la misma, no pueden dejar de lado el hecho de que tienen que ser socialmente responsables. Esa es la palabra. Y bueno, particularmente, a mi parecer, si me lo permites, eh, la manera en cómo tenemos que mirarnos nosotros, los nuevos empresarios, porque también todos tenemos parte de empresarios, todos queremos incubar, aunque sea vender elotes, vender una memela, una garnacha, un taco, vender por ahí a lo mejor un pollito, una cerveza, un refresco, un agua, la forma en cómo nosotros tengamos una tienda y podamos dar trabajo, aunque sea alguien que lo cuide, y nosotros seamos realmente empáticos, en ese momento todos ganamos. Y esa es la manera de cómo se debe de hacer desarrollo hoy en día. Eh, Tenemos que mirar a los conocimientos tácitos y explícitos. No todo lo que nuestros padres sabían es malo. Y también si le vamos sumando los conocimientos científicos, explotaríamos, porque en ese sentido nos dedicamos al campo y toda la gente que se dedica al campo, en especial América Latina, que son bastante, muchos y millones de personas en toda Latinoamérica, cuando su conocimiento de ellos tiene un valor para las nuevas generaciones,
no, se sienten bien, sienten que la generación están marcando algo. Hoy nos damos cuenta que los campesinos, sus hijos de los campesinos, en especial eh, los pegados a la ciudad, dicen, tú vete a estudiar, tú vete a mejorar, que el campo no deja. Claro que el campo deja, pero el campo es una bendición y no es para cualquiera. El campo necesita conocimientos empresariales, también necesita que haya empatía, se necesitan nuevos mercados, cosa que tal vez nuestros padres y nuestros abuelos no tenían en mente, pero hoy se podría llevar a cabo una manera más holística de entre lo viejo y lo nuevo, donde tenemos los conocimientos de nuestros padres, pero también tenemos el conocimiento que nos dejó la escuela. Y eso es algo que marca el desarrollo de toda Latinoamérica. Los mercados locales. Los mercados locales son algo tan importante para Latinoamérica porque esa es la manera en cómo nosotros dejamos de ser dependientes del mismo modelo. Cómo podemos desarrollarnos y darnos vuelta nosotros al dinero y cómo todos damos, aunque sea un poco de sí, para poder mejorar en esta nuestra sociedad, que nos siguen viendo como esos tercermundistas, los sudacas, nos siguen viendo como esos morenos de ahí abajo. Esa es la situación. Este, hasta aquí alguna pregunta, o alguna opinión, Lenny. Yo me he dado cuenta de que, por ejemplo, este tema de los mercados locales tuvo un poco de rebrote en esta pandemia, eh, pero de otra manera, no como estábamos acostumbrados a, a lo típico, a lo común, de que todos acudíamos a un sitio específico, etcétera, y ahí se desarrollaba el tema del mercado. Sino en esta ocasión, más bien ahí se vino a empalmar, ¿no? Lo que se decía de recoger los conocimientos de nuestros ancestros también, ¿no es cierto? Y empalmarlo con la era digital que estábamos nosotros viviendo. Y digo, ¿por qué? Porque tuvimos una pequeña experiencia acá nosotros en la localidad, porque los productores, como hubo el toque de queda, entonces la gente que producía no podía ya ir al mercado a hacer la venta. Se cerraron los mercados. Entonces empezaron a quedarse con el producto. ¿Ya? Y como yo dije hace un momento, yo vivo en una zona que, a pesar de ser dentro del mapa, a pesar de estar considerado como zona urbana, todavía esto es un sector agrícola, ¿ya? Y empecé a verles a mis vecinos que se empezaron a quedar con el producto, ¿no? Ellos tenían cebolla, tenían tomates y otras cosas más que también cogían de otros productores y ellos los vendían, y ellos empezaron a quedar con el producto y se les empezó a dañar. Entonces empezamos a generar nosotros una práctica, aprovechando de la tecnología, y porque nosotros tenemos un refugio de animales rescatados de la calle y tenemos bastante cantidad de seguidores en esa página de Facebook. Aprovechamos la página de Facebook para empezar a promocionar los productos que tenían nuestros vecinos, y empezamos a armar canastas agrícolas para poderles vender en los domicilios a las personas que no, a todos, porque nadie podía salir. O sea, fueron los primeros días del encierro, en donde era el toque de queda, X hora a Y hora, solo teníamos salida 4 horas, etcétera. Entonces empezamos a darle esa dinámica, y esa dinámica la copió el municipio. Nosotros le propusimos al municipio, dijimos, ¿por qué no se la hace a través del municipio esa dinámica ya con más herramientas, ¿no es cierto?, con una mejor organización, y poder inclusive acaparar a más productores? Entonces, este tema le dio primero un dinamismo, inclusive vendieron más los productores, o las personas que se dedicaban a este tipo de venta, vendieron más, porque inclusive ya luego ellos decían, querían que les busquemos nosotros a los mayoristas para que les vengan a entregar aquí en la localidad. Cosas así empezaron a resultar. Entonces, eso decía yo, tomó otra dinámica, pero le dimos la oportunidad de que no se quede ahí estancado el tema de la economía. Si bien es cierto, no hubo la misma afluencia, pero sí en algunos casos les mejoró inclusive. Y digo, para terminar,
Mi vecina, con la que iniciamos este tema, ella ahora ya tiene 2 puestos de venta. Ojo, ella tenía solo un puesto de venta en el mercado. Ahora ella, con otra visión, se asoció con otro familiar, se arrendaron un local por aquí cerca de una ciudadela y ahora ya tienen 2 puntos de venta de productos, ¿no? A raíz de esta pandemia. Entonces, estos problemas que se generaron, más bien se los pudo repotencializar como oportunidades y claro, dependiendo de dónde se encuentren y con quién se asocien, se pudo tener mejores resultados, ¿no? Claramente, ¿no? Lo que tú dices, mira, Lenny, lo que tú dices, primero te hago ¿cómo le podríamos decir? Una, de verdad te agradezco mucho. Primero que nada que tengas esta intención con los animalitos de la calle. La verdad es que en la familia, en casa de mi mamá somos bastante animalistas. Tenemos prácticamente rescatados 10 perros de la calle. Todos comen, eso sí, Yo todos comen. tengo 110 al momento. Es una intención, de hecho, esa es la manera de ayudar el mundo. No podemos, o sea, ¿cómo podemos sensibilizarnos ante los humanos si nosotros mismos no damos cabida a los que no hablan y a los que no tienen voz? Eso es importante Exacto. para poder tener un siguiente nivel de desarrollo. No podemos partir del hecho de tener todavía la indiferencia. La indiferencia hace que esto no funcione y no vibremos en esta misma, en este mismo, en esta misma energía, no vibramos en la misma energía cuando seguimos siendo indiferentes de verdad que te lo aplaudo como no tienes idea. Y de lo otro, a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, a través del teléfono, el hecho de ver oportunidad a través de la pandemia, a mí me queda claro que ya estamos en otro nivel vibratorio y también en otro siglo. O sea, América Latina lo único que hizo el COVID fue explotarla 100%. O sea, de aquí para adelante América Latina, créeme lo que va a dar otro vuelco en otro mundo. O sea, va a ser otro mundo, porque primera nos dimos cuenta que los mercados locales, cuando están los tradicionales, la manera tradicional de cómo se vende hoy cambió y hoy sabemos que podemos vender tanto en línea y podemos vender en nuestro mercado local, ¿no? Y lo más importante que me llevaría es que le perdimos el miedo al Internet. Prácticamente Latinoamérica despuntó en Internet nuevamente, que estábamos súper rezagados, despuntó en lejos de... realmente nos tenían atarantados con Facebook, con YouTube, pero en este momento estas herramientas explotaron en Latinoamérica, ¿eh? O sea, el primer mundo ya tenía Amazon y tenía eBay, pero si tú te pones a ver Facebook, si tienes Facebook, y te checas la parte de Marketplace, pones la parte de WhatsApp a través de grupos, esto explotó de una manera significativa y para mejorar nuestros niveles de vida. Sí, sí, y lo digo inclusive por experiencia propia. Inclusive una de mis hijas eh, ya tiene su tienda online, ¿no? Ella ya empezó ya tiene su microempresa, es una tienda online y a través de aquello ella ya genera sus recursos, ¿no? Yo como les dije, mis 3 hijas están en la universidad ya y ella ya inició en ese sentido. Entonces, esto fue una oportunidad, ¿no? De perderle el miedo a la tecnología e inclusive hoy hay gran cantidad de personas que hacen aquí en la localidad, la mayor cantidad de ventas hoy en día son online, o sea, venta de comida, venta de productos, insumos y etcétera, etcétera. Ya se ha perdido ese miedo, ¿no? De que qué me venderán o de que me traerán el producto o no me traerán el producto. Ese miedo se ha perdido. Hay ya un gran número de personas que trabajan o viven a diario de esa manera. Y yo creo que, como lo decías, ¿no? Repuntamos en el tema ya de utilización de Internet, de las redes, y etcétera. Yo creo que repuntamos
y de buena manera, porque ha permitido que no nos quedemos ahí, o sea, no nos estamos muriendo todavía, y todavía esto está duro, pero no nos estamos quedando ahí atascados, estamos buscando las formas de cómo salir y hay cómo, ¿no? Ojalá mejore la situación, eso sí. Mira, en el año pasado, en octubre, voy a subir el link del video. Habla el doctor Jalife Ragmé, es un geopolítico de aquí de México. Habla de que la Fundación Microsoft, junto con los empresarios más fuertes de todo Europa, se estaban dando a la tarea de visualizar qué pasaría si pasara algo como una pandemia. Curiosamente, en noviembre, octubre, se estaba dando lo de la pandemia en China. Eh, Ellos querían ver cómo íbamos podría ser algo conspiratorio, pero querían saber cómo íbamos a reaccionar. Ellos se preguntaban qué pasaría si realmente todo el mundo pasara por una pandemia. Hoy nos damos cuenta que Latinoamérica se acercó más hacia la tecnología y tuvo que hacerlo. Le entró a la parte fuertemente de abrir nuevas formas de vender, de subsistir, de vivir. Y hoy agradezco mucho lo que nos pasó. También hay otras atenciones. Acuérdate que hacernos más dependientes de la tecnología nos hace lo que estábamos hablando. Latinoamérica, al ser más dependiente de la tecnología, también nos volvemos cada vez, tenemos más déficit sobre lo que podemos, nos hacemos más dependientes también del industrialismo, de las zonas industriales, nos hacemos más dependientes del norte, ese tipo de cuestiones, pero agradezco mucho que esto haya pasado, ¿no? Para bien, porque también no todo es para mal, también todo es para bien. Y bueno, mira, pues terminamos el último tema, por favor, y nos damos nuestros últimos comentarios y cerramos la clase. Vamos a hablar sobre la crítica a la teoría de la dependencia y la desintegración, que nos dice que la teoría de la dependencia surge a finales de la década de los 50 y mediados de los 70. Combina elementos neomarxistas. Te pido de favor, Lenin, que te pongas a leer la primera parte del video. Más bien que te pongas a ver la primera parte del video. Y también nos habla de teorías económicas keynesianas, proponiendo más cómo conviven la teoría de la modernización. En esta se conjugan modelos económicos que tratan de entender por qué no hay un despegue económico. En este sentido, ¿si alcanzas a ver, Lenin, todavía? Sí, sí, visualizo. El cambio de orden económico mundial, podemos vernos que están los colores azules. Podemos darnos cuenta que ahí se encuentran las mayores economías. Las partes café y mostaza son como los lugares cercanos a este nuevo orden, porque a este orden le dicen modelo de centro-periferia. El modelo de centro-periferia, ¿qué quiere decir? Que prácticamente el norte es el centro y los demás países a los lados dependen de él para poder desarrollarse, ¿sale? En este sentido, eh, nos damos cuenta que la migración va del sur hacia el norte por cuestiones de encontrar nuevas oportunidades, por así decirlo, porque te das cuenta que hay un déficit a veces económico que se dan en muchas partes del planeta y que se van a los centros neurálgicos, en este caso a los centros donde se encuentra la mayor número de recursos en cuanto a economía. ¿Qué quiere decir esto? Si te das cuenta, en México, quiero comentarte que para la parte de América del Norte, a pesar de que nosotros somos hispanoparlantes, en este caso los mexicanos, nosotros nuestro código postal le pertenece a Norteamérica, por eso hay un TLC, que le dicen que es un tratado de libre comercio, que hoy es el mentado NAFTA anteriormente y hoy se acaba de firmar con este señor de Trump, donde México
Estados Unidos y Canadá tienen un tratado, pero curiosamente te digo una cosa, la minoría más fuerte que existe en todo Norteamérica son los mexicanos. Hoy son 125 millones de mexicanos en México en cuanto a población. En Estados Unidos hay 50 millones más de mexicanos nacidos allá y de padres mexicanos o de padres mexicanos, y hay otros 10 millones en Canadá. Entonces, somos la minoría más fuerte de toda América del Norte, hablando de casi 185 millones de mexicanos. Entonces, por alguna o por otra razón, en algún momento vamos a tener que, vamos a estar ahí de otra manera. Y vamos a también crear leyes también para nosotros. Si los centros neurálgicos son tan fuertes, que hablar de 50 millones de personas entre Estados Unidos y otros 10 en Canadá, te habla de cuántos son las remesas que mandan hacia México, que eso es algo muy importante. Hoy no está hundido prácticamente México en el COVID, porque primera, el petróleo, y segunda, las remesas de nuestros paisanos en América del Norte. Para lo mismo, para Europa, la congregación de la gente buscando nuevas oportunidades tiene que irte a Europa, y si te das cuenta, desde África hasta Europa, pues es un camino largo, ¿no? No es cualquier cosa pasar por África, y hoy lo vemos, ¿no? Cuántas barreras hay para llegar a Europa siendo africano. Eh, Más adelante vamos a hablar de eso. También tenemos que estos lugares, los que se marcan en verde, Lenin, tienen que ver con que en América hay cierto tipo de modelos que ahorita vamos son características que se dan eh, en estas líneas verdes. ¿Sí se alcanza a notar? Sí, 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 se ve. Ok. Esas características tienen que ver con personas que viven en zonas rurales, ven oportunidades en ciudades y emigran. No sé si hayas visto en noticias que ahorita prácticamente Centroamérica quiere pasar por México. Sí, y acá, por ejemplo, también tenemos el tema de la migración de nuestros vecinos Ah, claro, eh, venezolanos. Aquí claramente. el tema, bueno, hemos vivido ya tres etapas de migración aquí en el Ecuador. Una primera etapa hace unos años atrás con los colombianos. Primero migraron bastante gente de Colombia hace muchos años atrás, y cuando empezó a mejorar la situación económica aquí en el país por los años 2007, 2008, 2009, empezamos a tener una primera migración de colombianos porque la situación ecuatoriana mejoró en temas de economía. Luego tuvimos una ola de migrantes cubanos porque por la alianza política estratégica entre Ecuador y Cuba se permitió el contacto directo, ¿no? Y sin mayor tipo de, de problemas con Cuba. Entonces empezamos a tener una gran afluencia de cubanos. Y una tercera ola de migrantes que nos ha tocado vivir es de los venezolanos, pero esta sí es en mayor cantidad. Esto sí se empezó a convertir en un tema serio, ¿no? Y que no se lo ha podido hasta la vez atender como se lo debe. A partir del año 2017 empezamos a tener una fuerte presencia de hermanos venezolanos aquí en la localidad. Entonces, hasta la vez no se ha podido dar atención en ese sentido. No hay políticas claras de movilidad, ¿no? Se habla mucho de todavía generar normativas para, para tratar de en algo aplacar, ¿no? Esta problemática, porque sí es una problemática para el país, porque no ha sido una migración tan, podríamos llamarle así, tan benevolente, ¿no? Nosotros entendemos el problema de que puedan estar viviendo
pero se han generado muchos casos de violencia en los que han estado involucrados los hermanos venezolanos. Entonces, claro, por una vez se separan todos, ¿no? Y lamentablemente se han empezado a generar eh, un tema de xenofobia bastante marcado aquí en el país, porque no hay las políticas de Estado para poder salvaguardar esa movilidad a la que tienen derecho, o sea, porque nosotros desde la parte humana entendemos que el hombre busca las posibilidades de poder subsistir de mejor manera en cualquier lugar y así debe hacerlo. Pero también hay que entender que, por ejemplo, el país no atraviesa los momentos económicos mejores o ideales como para que pueda existir un amplio campo de posibilidades de trabajo, ¿no? Laborales para todos, para propios y para extraños. Entonces, eso como que va generando un problema de xenofobia y la gente de aquí del país se siente desplazada, Claro. porque claro, vienen las personas de afuera y la mano de obra que se abarata totalmente. Sí, no, Entonces, ese es un problema. eso ha generado un problema, o sea, y eso no se ha tratado aquí a nivel de país, no se ha tratado y ya van, o sea, 4 años casi de este problema y no hay una política clara en ese sentido, ¿no? De ayuda, porque sí necesitan ayuda, o sea, hay que abrirles las puertas y necesitan ayuda las personas que migran. Nosotros ya hemos sido migrantes también, nosotros fuimos a migrar a finales de los 90 cuando hubo el feriado bancario aquí en el país, migraron alrededor de 4 millones de ecuatorianos a España, Italia, España, a esa parte de Europa. Y gracias a las remesas de los migrantes, el Ecuador pudo ponerse nuevamente en pie a inicios del año de este milenio, ¿no? En los primeros años de 2001, 2002, nuevamente el país empezó a tomar rumbo, a tomar fuerza económica gracias a las remesas de los migrantes. Entonces, pues, somos un país de migrantes, nosotros hemos vivido esta experiencia y por ende estamos conscientes de que hay que generar las condiciones para que los migrantes que lleguen acá a nuestro país viendo posibilidades de subsistencia también puedan tener esa misma oportunidad que tuvimos nosotros cuando salimos. Ah, mira, importantísimo eso que dices y mucha experiencia también, o sea, hablar de que pues, Latinoamérica también tiene bastantes remesas, pero mira, terminamos con eso y le seguimos con las opiniones porque lo que dijiste también lo vemos. Mira, en donde estábamos hablando los centros neurálgicos y las partes verdes que marqué, tenemos que la utilización de los niños como medio para mantener a una familia. Sabemos que las familias en el campo y particularmente en América Latina, en los países subdesarrollados, pues utilizan chamacos para chambear. Te parte el alma, te parte el corazón ver niños maltratados, cabrón. Pero a veces es parte de lo que tiene que ver con estas características del modelo centro-periferia. Lo que hablabas, para México, te habla de que los centros periferia a veces eh, las tasas de natalidad rural urbana en cuanto a migración y periferias crearon grandes ciudades y áreas urbanas con más de 8 millones de personas. Y hay lugares donde concentran bastante número de personas. Yo creo que en Ecuador también ha de pasar lo mismo, donde son zonas específicas donde se ve que, pum, o sea, se hizo, pero fuertemente, de que ahí había recursos, había bienes y servicios baratos o se podía tener una mejor economía, se amalgamó prácticamente bastantes personas, ¿no? En este caso para México, el centro pues prácticamente se lleva 20 millones, somos 124 millones de personas en este país en cuanto a México. Imagínate que en el centro del país hay 20 millones de personas, es de locos, o sea, los servicios son caros, las necesidades de agua, de salud, de trabajo, o sea, son hiper fuertes para ese tipo de lugares neurálgicos. Y bueno, estas ciudades como Ciudad de México o Manila, dentro de Latinoamérica, tienen zonas marginales que pueden contener hasta 2 millones de personas con poca infraestructura, demasiado crimen desenfrenado, bastante
poca salud o los servicios de salud están completamente rotos. Ahorita nos dimos cuenta que Latinoamérica le pasa algo como COVID y se rompe completamente hasta en cuanto a servicios de salud. Y el desempleo, pues ni hablar, no es masivo, es fuerte. Y bueno, lo que hablaba el de conflictos, mira, para la zona de México y Estados Unidos hablamos de la entrada periférica de que no quieren más latinoamericanos, no porque no quieran, sino porque simplemente los angloparlantes de los americanos eh, quieren evitar que se llegue a Estados Unidos, ¿no? La zona desmilitarizada entre Norcorea y Corea del Sur, la parte de África del Norte y Europa completamente para poder pasar, y la frontera impuesta por la ONU que separa el norte y el sur de Turquía griega de Chipre, conocida como la línea verde, donde hay completamente problemas porque los centros periféricos tienen más dinero y pues se quiere ir la gente, quieren evitar violencia, muchas cosas a favor. Te pongo la biografía, se las ponemos a la gente que nos va a estar viendo y bueno, nos regresamos aquí a la camarita y bueno, Lenin, ¿qué te pareció? Ya para darle nuestros últimos toques. No, antes que nada, un pedido, ¿no? A nombre de los demás compañeros que van a estar igual pendientes, creo yo, en los próximos días de las clases. No todos nos hemos juntado al grupo de WhatsApp. Veo que estamos, creo que unos 5, no creo que estamos más. Ojalá ya ellos se vayan juntando en el pasar de los días. Si nos podrías facilitar las diapositivas de la clase, si los podrías subir al área de lecturas o no sé a qué parte de la plataforma, para que también lo puedan tener los demás compañeros y podamos guiarnos todos, ¿no? Podamos guiarnos de mejor manera también la clase. Eso una. Y lo otro, no, o sea, bastante enriquecedor este encuentro en esta clase. Eh, Me ha abierto un poco más el espectro en el tema económico, que casi no lo he tratado mucho, eh, por el tema de profesión mismo, ¿no? El tema de profesión mismo que más nos tiene orientados a los dibujos, a la representación gráfica, pero ya estos otros temas que vamos viendo en la maestría nos van ampliando más el espectro. Voy a hacer el compromiso de terminar de ver el video, porque sí estaba viendo, no lo alcancé todavía a terminar de ver. Voy a hacer el compromiso de terminar de verlo, inclusive para poder cumplir con la tarea también que está pendiente de entregar. Me parece correcto. Mira, yo voy a subir ya primero que nada voy a botar este video de la plataforma, pero lo voy a subir a YouTube para que en cualquier momento también lo puedan ver, porque también es fácil, ¿no? O sea, no es lo mismo ver Blue Point, Big Blue Bottom y de repente ahorita lo veo en mi link, pero ¿qué tal si a lo mejor estoy en la plataforma de YouTube? Le pongo el video, le vuelvo a puchar, pum, lo subo, para que todos podamos volverlo a ver y también se queden con las opiniones que aquí tú diste hoy, Lenin, porque es bastante importante y bastante enriquecedor, como no tienes idea, ver la perspectiva de Latinoamérica y cómo nos tienen hundidos prácticamente con teorías meramente anglosajonas, donde dicen que nosotros somos todavía países en vías de desarrollo, cuando hemos demostrado que, como lo decían anteriormente el otro compañero, que si se rompe la industria, no van a tener que comer, ¿eh? Prácticamente nosotros somos el salvavidas de todos esos países, aunque no lo creas. Ajá, sí, sí. Lenin, pues te dejo.
Ya nos aventamos prácticamente 2 horas y cachito. Te agradezco mucho que hayas tenido la amabilidad de estar en esta clase presencial. En este mismo momento se va a la red. Y bueno, te agradezco mucho y espero que sigamos viéndonos el siguiente miércoles a las 8:15 de la noche. Ya, una Centro. consulta adicional, profesor Alonso. El horario, la hora que tú tienes allá, eh, allá es 8:15, pero acá, por ejemplo, es 9:15. Hace Para una hora poder que más. vean este video, claro, para que sepan que vamos a estar a esa hora, o sea, porque sí tienen algunos compañeros también ese problema, de que Sí, se está en horas horarias diferentes, entonces, en espacios horarios diferentes, entonces, para ellos también estar pendientes de que acá hora de Ecuador sería las 9:15 y ahí podernos conectar. Eso nada más. Gracias más bien, profe. la idea sería pues estar a las 8:15 más tardar, Lenin, centro de México. Si podemos empezar a las 8, pues qué mejor a las 8, pero de todas formas, vamos a tratar de tomar un horario. Mira, no se han conectado, entonces la idea es que al menos estén sobre el tiempo y que estén con nosotros en un horario donde todos quedemos de acuerdo. Por ahora, hasta que tengamos más gente, pues quedaremos de acuerdo para todos, pero yo creo que el horario, en tu caso, pues creo que es algo bueno, si me lo permites, porque ya dejaste de hacer todas tus actividades y a lo mejor ya saliste también de trabajar y a lo mejor es un horario como más benevolente para que no Ya haya. están, ya están acostados todos mis 110 perros ahorita. Bueno, esa es otra dinámica y te agradezco mucho que lo hagas eso, Lenin. Tu actividad de verdad que es, como no tienes idea, se queda en el corazón. Pues te agradezco y ahí le cortamos. ¿Te parece? Nos seguimos viendo la siguiente semana. Espero tus tareas, por favor. Una buena noche, gracias más bien, profe. Hasta luego. Que tengas buena Hasta luego. tarde, más bien buena noche por allá. Igualmente, un abrazo. Un abrazo.